Recuerden que es importante no quedarse con, con respecto con las dudas. Es para que nosotros podamos seguir avanzando. No sé si ustedes tienen alguna duda, algún comentario de la clase anterior. Y si les escucho, les doy coméntenme cómo van con respecto a los temas que hemos estado viendo. Pues a mí como se me fue la luz, me quedó muy claro lo que fue las conductas preasociativas. Ok, Maestro, y a mí no me quedó muy claro lo de estímulo señal. bien. Ok, vamos a estar checando este aspecto de eh, estos puntos que van a hablar acerca de este tipo de condiciones, ¿sí? Bien. Sabemos que este tipo de temas son un poquito complicados porque la mayoría de estos temas eh, nos van a llevar a que nosotros analicemos algunos aspectos con respecto a el aspecto del estímulo señal y lo que son los otros sistemas. Estábamos hablando de lo que era lo que eran los patrones de acción modal. Recuerden que están caracterizados por aspectos de comportamientos estereotipados. Dice que estos se repiten sin variación y que lo que nosotros básicamente vamos a estar observando en una conducta se va a componer de tres elementos, que es el aspecto de el estímulo señal, el mecanismo desencadenador innato y la conducta consumatoria. Ok. Cuando hablamos acerca de lo que es el estímulo señal, específicamente es lo que nos plantea la teoría dice que es el que se desencadena la respuesta y es específico donde se tiene que establecer lo que es una situación estimular que se debe de encontrar en el presente, en el ambiente. Eh, este estímulo señal, por ejemplo, cuando hablamos de los estímulos señales, por ejemplo, en un umbral yo tengo que tener una cierta información con respecto al cuerpo. Esta información que yo tengo conforme al cuerpo de la persona si responde o no a los estímulos que yo estoy aplicando. Por ejemplo, eh, normalmente, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen perros? ¿Cuántos de ustedes tienen animalitos? Yo tengo tres. Yo tengo uno. Bien, Yo tengo uno. ok. Pregunta. Normalmente, ¿ante qué situaciones sus animalitos por lo general ladran? Cuando pasa la gente, ladra. O cuando no le das de comer, ladra. Ok, bien. ¿Cuál es en ese aspecto, cuál es normalmente el estímulo que hace que por lo general ustedes han observado que los perros hacen que ladren casi todos? Cuando Cuando pasa pasa un gente. gato. Ujú, ok, muy bien. Cuando estoy peleando.
¿Cuándo está qué? Peleando. Cuando, sí, ok. Cuando está peleando, pero antes de eso ya es una conducta, no. Normalmente, por ejemplo, eh, ¿cuáles normalmente es los perros por lo general actúan ante lo que son agentes externos, ¿sí? Si ustedes, si hay una persona extraña se acerca, ¿no todos los perros ladran? Sí, bueno, la mía sí. Ok, eso es un estímulo señal, porque no es algo que es enseñado, sino es algo que ya se trae dentro de la programación neuronal y dentro de la categoría y la característica propia de, en este aspecto, del sujeto. Eso es algo que normalmente tendríamos nosotros que estar considerando con respecto a este tipo de característica del estímulo señal. Ahora, una vez que tú ya identificaste ese estímulo señal que siempre presenta el sujeto normalmente y que ya tiene programado, ese sería tu estímulo señal. ¿Sí? Por ejemplo, si tú no conoces al individuo y cuál es la señal que invariablemente siempre va a presentar el sujeto sin que tú le hayas enseñado a ello, no vas a saber cómo determinar su patrón de acción modal o el control de la misma, ¿sí? Eso es lo que se representa, lo que es el estímulo señal. Si tú, eso es algo importante y esto es algo sencillo. Lo único es ejercer la capacidad de observación. Si no eres una persona observadora, obviamente por eso tienes fallos al momento de trabajar lo que son los patrones de acción modal. Por eso es importante identificar en todos los sujetos cuál es el patrón modal o la conducta que va a determinar y cuál es el estímulo que lo provoca. No sé si ya quedó más claro lo que es lo que es el estímulo señal o cuál es la duda en específico. Esto está o sea, es lo que entra lo del qué, cuándo y cómo. Así es. En ese aspecto es a lo que va a responder el estímulo señal. El estímulo señal es lo que va a activar el qué, cuándo y cómo. Es lo que va a determinar lo que es tu patrón de acción modal. Es lo que nosotros conocemos y reconocemos en la mayoría de los individuos o sujetos que están presentando una conducta que tienen una condición psicobiológica propia de la especie. No sé si quedó claro o tienen todavía dudas. O sea que es una conducta que se presenta ante un estímulo, pero esa conducta no es enseñada, sino ya viene como que de nacimiento, por decirlo así. Así es. Así es. Ya. ¿Quién enseña a los perros a ladrar? Nadie. Ok, esa es su conducta. ¿Quién les enseña a los perros a responder de esa forma? Ese es su patrón de acción modal. Perdón, el patrón de acción modal es el ladrido. ¿Quién les enseña a los perros que de alguna otra forma tienen que prestar atención a esos estímulos y después presentar la conducta? En este aspecto solamente identificamos lo que es el estímulo señal, lo que provoca, lo que determina el patrón de acción modal. Esto está inmerso dentro del patrón de acción modal del sujeto. Pero tú tienes que identificar qué provoca la conducta. Si tú no identificas, entonces no has identificado el estímulo señal. No sé si quedó claro. Es como cuando un bebé llora, ¿no? O sea, nadie le enseñó al bebé a llorar, Exactamente. pero él lo está haciendo. Y, o sea, ese es el patrón de acción modal, el estímulo señal. No, ese es el estímulo señal. No. Llorar es
Llorar es la conducta. ¿Por qué llora? Es el estímulo señal. Punto. Ah, ok, gracias. Ujú, ok. Eh, estábamos viendo también después de lo que es el estímulo señal. Recordemos que cuando vamos a trabajar con él, tenemos que estar atendiendo eh, la característica propia de acuerdo a cada especie, como les decía. Nos dice que el estímulo señal dice es la probabilidad de que un estímulo eh, en, en este aspecto, para que nosotros podamos identificarlo, desencadene una respuesta que es innata, o sea, no es aprendida, sino es ya propia. Dice que las principales características de los estímulos señales son que se encuentran en el entorno y que después éstas se convierten en un estímulo señal, y los rasgos que tienen que ver con la forma, lo que pone en relación las disposiciones innatas y el entorno. En este aspecto ya se vuelve después un patrón eh, en el sujeto de que cómo determinamos y cómo determina el sujeto que se instaura el estímulo señal, que hay una respuesta por parte del otro. Por ejemplo, en el primer estímulo señal, por ejemplo, de llorar, por ejemplo, el niño llora, ¿sí? Porque tiene hambre. Pero en algún momento, por ejemplo, después, si esta conducta se instaura y se convierte en un patrón de acción modal, entonces cada vez que el niño llora, sabes que tiene hambre. Y el niño asimismo entiende que cada vez que quiere buscar la atención o satisfacer una necesidad, tiene que aplicar ese estímulo señal ahora al otro para que le reditúe la conducta de darle comida, atención, etcétera. ¿Sí? Otro punto de las principales características de un estímulo señal, ya cuando se está instaurado, es cuando, recuerden, siempre para que se instaure un estímulo señal, es el aspecto de que la respuesta satisfactoria se dé. Si no se da, el estímulo señal no se instaura dentro del patrón de conducta del sujeto. Entonces, por eso muchas veces, por ejemplo, esto es lo que va a suceder en algún momento. Si el niño llora, 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 llora cuando tiene hambre, pero ante de un determinado momento en el cual ve que a pesar de que llore y todo, no es atendido, no es observado, entonces ese estímulo señal desaparece. Y es cuando nosotros determinamos que ese estímulo señal no se instauró en el patrón modal de conducta del sujeto, y por lo cual no lo vuelve a presentar. Es por eso que a veces hay ciertos niños que dicen, ay, qué bonito niño, tiene 3 meses y no llora. Pues a lo mejor a los 3 meses ya no llora, pero eso estaba instaurado en un principio dentro de la naturaleza del menor. Sin embargo, como no hubo respuesta ante el estímulo señal del hambre, y él llegó a hacer la conducta de llorar para obtenerla, pues en este aspecto él cambia su patrón y deja de hacerlo, porque de alguna otra forma eh, la especie o el organismo sabe que no va a tener respuesta. Entonces ya deja de activarse esta señal de llorar en el sujeto. Otro de los aspectos importantes con respecto a los estímulos señales es cuando más fuerte es la necesidad del organismo, más débil puede ser el estímulo señal. Y esto está determinado, por ejemplo, en el cual las principales características de todos los estímulos señales es que normalmente, por ejemplo, siempre que no haya
una necesidad más grande que opaque al estímulo señal en el momento de hacer algo, el sujeto es capaz de no responder hacia ciertos estímulos. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, eh, hay, hay niños que de repente que crecen y a veces tienen hambre los primeros semanas o meses y no es atendido, normalmente puede estar ocupado atendiéndose a sí mismo, ¿sí? Y a veces, y esto después se empieza a instaurar. Por ejemplo, a lo mejor si el niño de alguna otra forma cambia la atención del hambre por estar jugando, eso después a la larga se vuelve un patrón de acción modal y eso puede explicar por qué algunos niños, por ejemplo, pueden tener hambre y aún ante la sensación y la necesidad fisiológica de tener hambre no responden porque tienen una mayor necesidad. Y esto lo explicamos de esta forma. Por ejemplo, tenemos que determinar cuál es en este aspecto la necesidad apremiante. La necesidad apremiante es la que el individuo de forma consciente elige. Porque recuerden, a pesar de que son niños, ya tienen una capacidad de elección desde la perspectiva psicobiológica. Él dice que la necesidad apremiante, ya a partir de los 3-4 meses, el niño ya determina cuál es lo que a él más le genera importancia. Por eso pueden haber algunos niños después de los 3-4 meses que de repente, si su necesidad más apremiante es jugar o hacer otra actividad y es más fuerte el impulso o la necesidad de estar jugando o estar moviéndose o estar haciendo cosas que comer, y dicen, ay, ¿por qué el niño no come? Porque en estas primeras etapas, como no se redituó o no se estimuló de forma adecuada o no se respondió al estímulo señal, entonces este desaparece. Y por eso de repente habrá niños que de repente vean un juguete y aun cuando tienen hambre, el ver el juguete se vuelve el estímulo señal para jugar. Y pueden estar todo el día jugando y se olvidan de comer. ¿Sí me explico? Esto va a determinar, en este aspecto ya es un aspecto más consciente, pero a la elección del sujeto. Y que normalmente esta necesidad apremiante, por lo general, que elige, es la que sí ha sido satisfecha. Por ejemplo, padres que en algún momento, de repente, en ese momento no le pueden preparar alimento y de repente le dan juguetes. Cada vez que el niño de repente llora le dan juguetes. Bueno, llega un momento que si el niño de repente siente hambre pero tiene juguetes, ese estímulo de la necesidad de comer o malestar desaparece porque es sublimado o sustituido por la necesidad porque tiene juguetes para estarse distrayendo de la idea de que no está siendo alimentado. Y esto, mientras más siga siendo retroalimentado, el sujeto deja de prestarle menos atención a tal vez una necesidad básica como la de comer. Y es por eso que en algunas ocasiones a veces dicen, pero ¿por qué? ¿Tendrá algún problema el niño? ¿Tendrá alguna intolerancia? No, pues a lo mejor estos aspectos que son tan sutiles que a veces ciertos padres hacen, promueven que a veces sus propios hijos desde muy pequeños se olviden de comer y
sí, y estén más abocados a estar haciendo otras cosas que en lugar de comer. Y después está la mamá luchando y preocupándose porque el niño no come. No sé si me explico con este ejemplo o cómo vamos. ¿Quiere decir que el estímulo señal es para satisfacer una necesidad? Normalmente sí, Pero si esta se ve sustituida por otra, la cual el niño ya esto va con la madurez mental, no la biológica. así es. Si el niño de 3 años, en lugar de, pues, tiene hambre, comienza a llorar, pero le dan juguete, es sustituida esa necesidad y agarra el juguete porque en su inconsciente o consciente es más como susceptible a escoger, pues yo quiero un juguete y ya me quedo con eso. Y como es repetitivo eso, pues dirá, cada vez que yo tengo hambre me van a dar juguete, así que ya no quiero comer, o sea, quiero el juguete. Ujú. Y a lo mejor ya ni siquiera le presta atención, ya no le llama la atención el alimento. O sea, deja el estímulo señal del hambre ya no existe. Por eso a veces el hecho de que tú le digas a un niño de 3 años, oye, come, cuando lo que él quiere hacer, porque él está viendo el juguete y quiere jugar, entonces se vuelve una reacción, entonces hay una especie de rechazo al alimento porque le estás quitando la verdadera necesidad que para él es más apremiante, que es estar jugando. No sé si quedó claro este aspecto o cómo vamos. ¿Sí quedó entendido de esta forma del ejemplo? ¿Sí o no? Sí, maestro. De Bueno, mi parte, sí. ok, bueno, en parte sí y en parte que no, Carmen. No le digo que de mi parte, sí. Ah, bueno, Ahora mis compañeros. bueno, ok, bueno. Eso es algo importante que tomar en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de las conductas preasociativas y las primeras conductas aprendidas, dice, el aprendizaje preasociativo tiene lugar un cambio en la respuesta del sujeto como consecuencia de la estimulación. Luego se puede considerar respuestas aprendidas. El aprendizaje preasociativo se produce un cambio útil en la conducta relacionado con la experiencia. Existen dos formas de aprendizaje preasociativo que son complementarias, la habituación y la sensibilización. Una conducta preasociativa es cuando es algo muy sencillo y esto es algo que vamos a estar determinando. Es algo que normalmente está muy relacionado con la programación de cómo va a responder el sujeto ante los diferentes estímulos, ¿sí? Para que esta conducta preasociativa se dé en el sujeto, tenemos que hablar de un aprendizaje preasociativo. Eso significa que el niño, de alguna otra forma, de forma natural, no por injerencia de otros, sino por él mismo, él diga, entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo de alimento, por ejemplo, o de la atención. Si el niño de forma natural, no porque así lo hayamos programado, cuando él llora o hace un gesto, enseguida vienen todos a atenderlo. Entonces, eso puede darse un aprendizaje preasociativo. ¿Por qué? Porque el niño simplemente a nivel de observación y a nivel de aprendizaje, él empieza a establecer ciertos patrones, no en él, sino por ejemplo, en los padres o en los adultos que responden ante sus quejidos, sus sonidos, su llanto. Ese sería el aprendizaje preasociativo, ¿sí?
Dice, en este aspecto del aprendizaje persuasivo, dice, es la respuesta del sujeto como consecuencia de la estimulación. ¿Y cómo voy a, en este aspecto, estimularlo? Que en este aspecto el otro empiece a, a responder. En este aspecto, con el aprendizaje presociativo, necesitamos que haya una respuesta. No puede haber un aprendizaje presociativo solo en el sujeto. En el aprendizaje presociativo necesitamos de los otros para retroalimentar que se dé ese aprendizaje. Esto es importante. Por ejemplo, como cuando no sé, cuando de repente el niño es al momento de sonreír, por ejemplo, la sonrisa, por ejemplo, si el niño de alguna otra forma sonríe porque la situación que está viendo o está experimentando es agradable, por ejemplo, eso va a depender mucho de la acción del otro. Entonces ahí se puede dar un aprendizaje preasociativo cada vez que se le presente un estímulo. Entonces ahí es en donde se empieza a dar el aprendizaje preasociativo. Cuando después más adelante se convierte en una conducta preaprendida, cada vez que se repita en tiempo y forma la presencia y la aparición del estímulo y el niño lo hace, y entonces ya se puede decir que se puede considerar una respuesta aprendida. Y es cuando hacemos, cuando el niño de repente lo podemos enseñar incluso a sonreír, ¿sí? El niño puede sonreír de forma natural, en un principio de forma automática, cuando se siente pues bien, se siente agradable. Pero cuando esta sonrisa en el niño se convierte en una conducta aprendida, cuando el niño ya asocia que si le presentas, hablas de forma ridícula o haces una cara graciosa, siempre que haga eso que le genera placer, entonces hace la sonrisa. Entonces, de allí es que él empieza a establecer que cada vez que alguien haga algo ridículo o le presenta algo gracioso, tiene que sonreír. Y así es como más adelante y después los adultos aprendemos a que incluso un aspecto interesante con respecto a la sonrisa, después se vuelve más complejo la sonrisa mientras crecemos, porque después se convierte esta conducta aprendida de la sonrisa, por ejemplo, se vuelve un patrón en nosotros cuando queremos establecer un aparente estado de bienestar. Así que cuando vean a una persona que sonríe, y de forma automática, ahí se puede establecer que él entendió que esa es una forma de establecer un mensaje para el otro, de que quiere aparentar que se siente bien, aunque no. Y es ahí cuando nosotros determinamos que hay sonrisas fingidas. Pero no es que sean sonrisas fingidas, sino que es una respuesta natural de nuestro cuerpo o de nuestro organismo ante algo aprendido, que eso es aceptado, ¿sí? Y eso es lo que de alguna otra forma va a estar relacionado con estos dos aspectos que vamos a ver ahorita, que es, para que se dé esta conducta aprendida, tiene que establecerse el aspecto de la habituación y la sensibilización. Son dos aspectos que van a fundamentar todas las conductas aprendidas. Si tienen dudas, me comentan en este momento, antes de que siga avanzando. Maestro, yo no entendí mucho, o sea, no, los ejemplos que yo no entendí. Okay. O sea, ¿por qué sonríes tú? Porque estoy feliz, porque algo me agrada.
Ok, ¿alguna vez has sonreído a alguien y aún no sabes por qué sonreíste a una persona? Sí, Ok, esa es una respuesta aprendida que viene desde tu niñez, que ya se instaura de forma automática en tu conducta como persona, que de alguna otra forma lo asocias que si alguien hace algo aparentemente agradable, tienes que sonreír. Si te dicen algo aparentemente gracioso y lo asocias con que tienes que hacer aunque sea una sonrisa para mostrar una sensación de agrado aun cuando no lo sientas, pero esa es una situación social en la que lo tienes que hacer, eso determina tu conducta preasociativa que en un principio era preasociativo y se convirtió en una conducta aprendida y después dices tú, no sé por qué le tengo que sonreír a todo mundo, pero lo hago. Eso ya está instaurado dentro de la programación conductual en ti de que lo haces. Y aun cuando digas, pero me desagrada y cuando de repente viene la persona que te desagrada, pero por ejemplo, una forma de enmascarar, por ejemplo, aspectos de cuando quieres ocultar una emoción, lo típico y algo aprendido y es observado y retroalimentado por la sensibilización y la habituación, es que de repente, ahí viene la persona que te desagrada. Oh, malvada, ojalá te mueras. Aunque lo digas por dentro, pero haces como una sonrisa fingida. Eso está en relación a si así fuiste habituada y sensibilizada para presentar esa conducta. Y esas conductas aprendidas están en relación de que yo te estimulo, por ejemplo, de que cada vez que viene alguien y un gesto social es la sonrisa. Sonrío. Alguien te saluda de forma educada, tienes que sonreír. Nadie te dice eso. ¿Y por qué lo haces de forma automática? Porque ya está instaurado en ti. Lo que en algún momento de bebé fue un ensayo preasociativo, después se convirtió en una conducta aprendida por el ejercicio de estarlo haciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que ya ni siquiera lo piensas, simplemente lo haces. Aun cuando te desagrade, te caiga mal, quieras que se muera, que se lo trague la tierra, etcétera. No sé si quedó claro este aspecto. sí, ahora sí es como que algo ya programado, ¿no? Como de, buenos días, a decirle a alguien cuando entras. O sea, es como que ya te enseñaron que ya lo tienes que hacer y ya como automáticamente lo dices al Sí. entrar a cualquier lado. Ok. Ok. Imagínate que te digo buenos días, Shaidani. Por ejemplo, y te digo, Shaidani, buenos días. Si yo te grabara cuando dices buenos días, te aseguro, aunque sea una pequeña mueca, harías una pequeña sonrisa. Te lo aseguro. Y no te das y dices tú, pero ¿por qué sigo sonriendo cuando me dicen buenos días? ¿Por qué? Y no te das cuenta y es automático, ni lo piensas ya. Ese es lo interesante con respecto a eso. Que después, por eso decimos que muchas cosas que a veces hacemos, dices tú, no sé por qué siempre hago lo mismo, aun cuando no quiero hacerlo. Ya está programado para hacer las cosas. Que aun cuando no lo quieras, lo haces. Y terminas haciendo lo mismo. ¿Qué queremos? Así es nuestro cerebro y así es el aspecto natural de nuestra conducta humana. Así que en algún momento, por ejemplo, hagan de repente hagan un experimento. Cuando vayan a un lugar, tengan su celular y obviamente con el reflejo de su celular, simplemente si alguien les dice y buenos días, véanse cuando ustedes digan buenos días de forma natural
y van a ver que la mayoría van a estar sonriendo, aunque sea una pequeña y sutil sonrisa, pero lo van a hacer. Les aseguro que se Es van a una acción involuntaria, ¿no? O sea, como que la sonrisa. Exactamente, pero es una conducta aprendida que no es de alguna otra forma racional que tú seas consciente. Exacto, es una conducta involuntaria, pero no lo puedes evitar porque ya hay muchísimos años que vienes haciendo, ya ni siquiera lo llegas a pensar, ¿sí? Y eso es lo interesante porque nosotros tenemos ciertos tipos de conductas aprendidas involuntarias que hacemos todos los días que a veces ni nos damos cuenta. Y ese es lo característico con respecto a eso. Ok. Para que se pueda instaurar la conducta aprendida, tenemos que hablar del tema de lo que es la habituación. ¿Ok? Bien. La habituación dice que supone la disminución de la disposición para responder ante un estímulo específico como consecuencia de una exposición repetida. ¿Qué significa esto? En este aspecto, estás tan habituado, estás tan acostumbrado a responder de alguna u otra forma que simplemente ante el menor umbral de estímulo ya empiezas a sonreír. Por ejemplo, eh, como cuando, como algo que a veces sucede con algunas personas, por ejemplo, eh, si la persona, por ejemplo, se ha habituado, por ejemplo, mucho tiempo que cuando se siente estresada se rasca la cabeza y, por ejemplo, y todo el tiempo lo hace, ya ante el menor estímulo de estrés, ya lo hace, ya sin siquiera pensarlo. Por eso es que dice Groves y Thompson, defendieron que la habituación consiste en la disminución de la disposición de reflejos innatos para responder por la presentación repetida de la estimulación que los desencadena. ¿Qué significa esto? Ellos defendieron que muchas veces, por ejemplo, ya no respondemos de forma racional, sino que en algún momento este proceso de habituación y este proceso de que tu conducta se vuelve más estereotipada ante un cierto estímulo, ya pasa de ser un simple reflejo a ser una conducta habituada o una conducta aprendida en ti. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que de alguna otra forma has estado estimulado y se da la conducta, te estimula y da la conducta, estimula la conducta, ya ni siquiera está en el aspecto de rasgo de la conciencia lo que estás haciendo. Simplemente lo haces. O por ejemplo, como cuando de repente es eh, eh, una persona que de pronto se ha acostumbrado a que cuando está interesada en algo, por ejemplo, esté sentado así o esté así, ¿sí? Si todo el tiempo que hay un estímulo que le provoque eso, de tanto eso, va a llegar un momento en el que de repente cuando escucha algo que le interesa ya lo va a hacer de forma automática y no se va a dar cuenta. Ahí determinamos que la persona está habituada, ¿sí? Por la presentación repetida de la estimulación que lo desencadena. Ya en algún momento ya no necesitamos que te lo enseñe para que lo hagas. Tú lo haces de forma automática porque ya te programas, como se lo estaba explicando.
¿Qué pasó? ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo igual estoy leyendo algo acá que es la disminución de la disposición para responder ante un estímulo específico. O sea que ya no hay como que el estímulo, o sea, el estímulo va disminuyendo, ¿no? Como que ya no hay tanto y ya como que automáticamente ante algo parecido, como que lo va a hacer, ¿no? Exactamente, es lo que yo les decía. ¿Se acuerdan cuando les explicaba del umbral? Ya no necesitamos el tiempo, la presencia, eh, la intensidad de un estímulo. Ahora ya es algo parte de ti. Por eso, muchas veces, por ejemplo, los famosos tics de algunas personas ante ciertos estados emocionales, a veces desde la perspectiva psicobiológica y conductista diríamos, ah, eso es su conducta aprendida. Ese tic, ya sabemos que la persona de alguna otra forma está presentando algo y así es como responde. Más adelante vamos a ver algunas cuestiones en las cuales, eh, por eso muchas veces cuando decimos que tenemos malos hábitos, está en determinado y obviamente viene de la palabra de la habituación, es que tú le permitiste al niño en algún momento que durante la repetida estimulación ya ni siquiera responde, ya ni siquiera se da cuenta y ya hace las cosas mal. O presenta a una mala costumbre o un mal hábito, ¿sí? De repente, si un niño, por ejemplo, desde pequeño le, es le permites, por ejemplo, que de repente eructe desde pequeño, ay, se le aplaude, dices, ay, qué bonito niño, eructo. Al siguiente, por ejemplo, termina de comer y vuelve a eructar, ah, qué bonito. Al siguiente ya ni se lo estimulas y el niño ya lo hace. Va a llegar un momento en el que después el adulto, a esta edad, de repente, ya sin pensarlo, ah, terminó de comer, está satisfecho, eructa. Ay, dicen, qué malos hábitos. Ay, perdón, 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 perdón. Pero aún así, se vuelve inconsciente. Cuando dice, durante la habituación de una respuesta, se puede dar tres situaciones que alteran la respuesta habituada. La especificidad estimular. En este aspecto, la habituación ante la repetición de un estímulo depende de sus características. Dice, por eso dice, por lo que un cambio en alguna característica saliente del estímulo provoca ausencia de habituación. Ok. Esto quiere decir que el descenso de la respuesta se produce solo ante un determinado estímulo. Ok. Quiero explicárselos de esta forma. Por ejemplo, a lo mejor en algún momento el niño es volvemos porque es más fácil identificar esto en los niños. Para que yo identifique el aspecto de la habituación y determinar si se da la repetición o no, eh, eh, o que se o para observar esto tengo que observar que, por ejemplo, las mismas condiciones en el qué, cómo, cuándo y dónde siempre se presenten, siempre se presenten. Se tienen que presentar las mismas condiciones en el mismo tiempo y en la misma intensidad para que se dé la habituación. Si en algún momento durante este proceso de lo que el niño está instaurándose ese hábito en el niño, cambia, por ejemplo, como cuando de repente hay ciertas veces en el que las madres estimulan a sus niños para decir buenos días, como es el ejemplo. Por ejemplo, si la repetición se da en el mismo ambiente, en la misma situación, en el mismo contexto una y otra vez, eso va a ayudar a que se habitúe a hacerlo.
Cuando te des cuenta, el niño ya lo hace. Si no se dan las mismas condiciones y características y de repente a lo mejor sucede otra situación y que de repente no se le recuerda al niño decir buenos días, obviamente va a llegar en algún momento a descender ese tipo de respuesta y en algún momento a lo mejor si en un principio lo hacía pero no fue retroalimentado o estimulado, lo deja de hacer. Por eso decimos que el aspecto importante con respecto a la habituación es que tenemos nosotros que ir retroalimentando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta el momento en el que tú tengas que dejar de decirle al niño que diga buenos días y que él lo haga por sí solo, aún sin la estimulación de que le pellizque la mamá, le dé un golpecito o o haga cualquier estímulo base o estímulo señal para que haga la conducta. Y eso te das cuenta, por ejemplo es cuando no se retroalimenta la conducta o no se estimula adecuadamente y a lo mejor es de repente el niño de repente ve algo típico, de repente llega a casa de sus primos, por así decirlo, y el niño ve que que le estaban enseñando a que les dijera buenos días y gracias, buenos días y gracias. Ok, ¿qué pasa si estaba aprendiendo y lo está haciendo pero con la presencia de la mamá? Ahora, ¿qué pasa si de repente algo cambia y de repente ve a sus primos con sus juguetes y la mamá permite que antes de entrar a la casa, en lugar de decirle buenos días, la mamá permite que el niño pues vaya corriendo a jugar con sus primos? Va a llegar un momento en el que va a descender la respuesta de decir buenos días. Y eso es lo que sucede cuando dicen, ay, qué niño tan malcriado tienes, y ni buenos días da y enseguida ya va a jugar con sus primos. Lo que sucede es eso que estamos viendo en la diapositiva. Si hay un cambio en alguna característica saliente de un estímulo que puede provocar en este aspecto la ausencia saliente de la habituación, es que un estímulo supla al otro, entonces ya se instaura otro tipo de conducta diferente u otro tipo de habituación. Y es entonces cuando determinamos que de repente puede pasar un niño que pueda ser muy educado, por ejemplo, a los 3 años, pero si a los 5 años no se le sigue retroalimentando, puede volverse de un niño educado a un niño maleducado, entre comillas. Porque después ya se le permitió que ante el estímulo de ver a las personas que le son agradables, ya va corriendo y ya sin pensar. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí, y ahí entra lo que es la deshabituación, ¿no? Efectivamente. Porque es un estímulo, dice, durante el proceso de habituación a un estímulo aparece otro nuevo y diferente. O sea, ya entro y ya veo que hay juguetes, ya me voy corriendo. O sea, ya no me dicen como de, ya di buenos días, ya desapareció eso y ahora entra como de, entra corriendo. Ya no digo los buenos días. Efectivamente. Por eso dice, si se deja un tiempo sin repetir el estímulo, vuelve a aparecer la respuesta. Esto también sucede cuando el niño hace algo de forma natural, por ejemplo, tiene un patrón de acción modal que no nos agrade. Por ejemplo, si no lo estimulas y lo dejas de estimular en algún momento, si él tiene una cierta predisposición por su característica de desarrollo a hacer algo que a ti no te agrada y a ti se te olvida habituarlo a que no lo haga, porque también podemos habituar a los niños para que tengan conductas, pero también para que no las hagan.
si tú en algún momento tú no estás en un proceso de retroalimentación, en este momento pareciera como que se le olvidó y vuelve a sus malos hábitos o a sus malos patrones de acción moral. Eso es algo que tendríamos nosotros que estar valorando. Ok. A ver. Obviamente por eso es importante en ese aspecto, dice, una estimulación repetida, en este sentido dice, puede provocar otros efectos distintos a la habituación como son la adaptación sensorial y en otros aspectos, como los que acaba de decir, la fatiga. En este aspecto, esos aspectos de la habituación sensorial es lo que en algún momento conoceríamos más adelante como sensibilización sistemática, que muchas veces ante la repetición excesiva de un estímulo llega un momento en el cual si en algún momento el sujeto respondía, más adelante ante la capacidad de adaptación del sujeto deja de tener un umbral de respuesta y deja de responder en menor intensidad como la primera vez que respondió. Y después el aspecto de la fatiga, ese es otro de los fenómenos que estaríamos nosotros evaluando con respecto a dichas conductas, ¿sí? Hay niños que se acostumbran a que les peguen y hay niños que ante el aspecto de la fatiga que vamos a presentar otro tipo de condiciones en los cuales puede ser el niño que a pesar de que tenga la intensidad de hacer algo, se llega hasta cierto punto cansar y ya ni siquiera da la respuesta que antes tenía de forma natural o automática. Ahí es cuando determinaríamos ciertos aspectos que tendríamos que estar observando. Pero eso los estaríamos observando y les estaremos viendo algunos ejemplos la próxima clase. ¿Sí? La próxima clase me gustaría que pudieran ustedes sacar algunos ejemplos para que discutamos de lo que ustedes consideren en su vida diaria a la cual ustedes están habituados. Ejemplos de cosas que en su Vamos a llegar a ver las conductas innatas. sí podemos ver vamos a ver conductas innatas. Todo lo que ustedes, sí, lo que ustedes consideren, obsérvense el día de hoy, todo lo que ustedes hacen, que en lo cual por lo general no lo piensan y lo hacen. Porque vamos a evaluar y háganme una lista de los tipos de conductas que ven en ustedes que normalmente ya ni las piensan y las hacen, para poder determinar si están habituados, si están desensibilizados, y lo vamos a discutir la próxima clase. Lo vamos a trabajar primero con ustedes para que más adelante ya empecemos nosotros a hacer algunos ejercicios para evaluar en sus animalitos o en sus primos o en sus familiares. ¿Sale? Eso sería lo que estaríamos trabajando la próxima clase. Eso va a ser un poco muy vivencial y más divertido porque vamos a ver pero es la autoobservación en estos 2 días de lo que ustedes hacen todo el tiempo y de los cuales a veces ya ni siquiera lo piensan. Hágame una lista y lo discutimos en clase. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok, bueno, entonces ya la siguiente clase estaremos terminando lo que es la naturaleza de la conducta provocada. Eh, de esta forma creo que va a ser un poco más fácil de pasar estos aspectos técnicos a aspectos más prácticos, para que empecemos a ver después los temas de lo que es los principios eh, de, de la estimulación excitatoria, que serían los siguientes temas que veríamos la siguiente semana.
Bueno, por mi parte sería todo. Nos estamos viendo el jueves y pues que tengan muy buen inicio de semana. Gracias, profe, igualmente. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos y hasta luego.